Hola, bienvenidos a Espacio Alejandría. Buenas tardes. Para quien no nos conozca, comentaros que Espacio Alejandría es una asociación cultural que está dirigida y gestionada por voluntarios y que nuestra actividad principal son los cursos de filosofía. También realizamos charlas y otro tipo de actividades. Y hoy, esta tarde, lo que nos ocupa es una charla sobre el arte de la comunicación. Hoy doy paso, os presento a Luz, que la tengo aquí debajo, la veréis ahí, a Luz Ramírez, que es la que nos va a ofrecer esta charla, el arte de la comunicación. Gracias, Ana. Hola, queridos amigos. Hola, querida humanidad. Hoy vamos a empezar con la primera charla online en streaming, gracias a los cambios acaecidos en los últimos tiempos en el mundo que, bueno, pues uno tiene que ir adaptándose a las nuevas formas. El tema escogido es el arte de la comunicación, aunque yo podría decir, o en este tiempo que llevo preparando todo esto, yo pienso que sería, más que un tema, sería el tema en cuestión, que aborda y que implica a todo lo manifestado, incluido en este caso también al ser humano. Siempre buscamos la etimología de las palabras y cuando hablamos de comunicación, pues hablamos justamente de algunos puntos en común que dicen, sobre todo, es compartir o hacer partícipe a otro de lo que uno tiene. Sinónimos que podríamos hablar con referencia a la comunicación sería compartir, como hemos dicho, relación, también podríamos hablar de lo que es un proceso, hablar también de lo que es un aprendizaje, una puesta en contacto, una transmisión. Yo considero que la comunicación y el arte de la comunicación y lo que conlleva, lo que es comunicar, conversar, hacer momentos de encuentro, es una vía de autoconocimiento, es una vía para podernos conocer, es una vía de encuentro entre seres humanos. Pero no pienso que solo sea entre seres humanos, es una vía de encuentro entre todo lo que nos rodea, incluso las cosas animadas y no animadas. Pero esto quizá ya sería pues ampliar mucho el contexto. Vamos a quedarnos de momento con los seres vivos. Nuestra forma de relacionarnos con los diferentes reinos de la naturaleza va a depender mucho de la calidad humana que tengamos. Este sería uno de los puntos clave que yo voy a recalcar con referencia a lo que es la comunicación, ¿no? Aquel despertar que podemos tener dentro, que podemos tener en nuestro interior, es lo que vamos a manifestar o es lo que vamos realmente a plasmar con la relación con los demás o con otros seres o personas o incluso cosas, ¿no? Y cómo tratamos incluso a una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a irnos a algo pues, más formal cuando hablamos de lo que es la comunicación y hablando de lo que es, bueno, la comunicación se suele hablar de 6 factores fundamentales, aunque a veces hay más, y estaría por un lado el emisor, el receptor, el mensaje, la vía por donde se transmite, el código y lo que es el contexto. Esto nos hace pensar que realmente, o yo lo veo un poco así, que el emisor y el receptor están separados. Hay ahora incluso estamos emitiendo en directo y hay una relación entre unos y otros y además cada uno estamos en un sitio y estamos transmitiendo un mensaje. Ese mensaje va a depender mucho de la calidad de la vía de la transmisión o del contexto. Y entonces yo me hago un poco esta idea de cómo incluso la sinapsis que ocurre cuando justamente lo que es con las neuronas, ¿no? No llegan a tocarse, simplemente hay una transmisión de un mensaje, de un sonido, de una vibración, de una energía. Se transmite algo donde estamos ahí, en esa transmisión, hay algo a compartir. Y lo que vayamos a compartir va a depender mucho, como decía, de aquello que hayamos sido capaces de despertar en nuestro interior. Por eso, vuelvo a decir que la comunicación, el arte de la comunicación, puede ser una vía estupenda para conocernos.
para ese autoconocimiento que desde Alejandría, como Escuela de Filosofía, que también somos, siempre realmente emulamos y queremos realmente ahondar. Máximas que hay en la comunicación, lo que nos suelen decir que en la comunicación es lo que el receptor entiende, no lo que el emisor dice. Ahí vamos a poder ver que es difícil no comunicar, o podemos decir que comunicamos constantemente. Una de esas máximas es que es difícil o es imposible no comunicar. Lo que uno siente se transmite. Y como decíamos antes, los fallos en la comunicación, o podríamos ponerlo en otro punto, la responsabilidad de la comunicación la tiene el emisor, porque necesitaría, añadiendo además de estos 6 pasos, el feedback para que realmente corroborar qué ha entendido el receptor para saber si es el mismo mensaje que ha querido mandar. A colación me viene también un juego que se jugaba tiempo A, porque claro, en estos tiempos todo hay que adaptarlo, donde es el juego del teléfono. Yo creo que muchos lo conoceréis. Este juego del teléfono que tiene que ver que se transmitía un mensaje. Ese mensaje se decía a una persona y estaba la gente seguida, como en una fila o en un semicírculo. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? Realmente hay un mensaje y se transmitía de boca a oído con una cercanía, cosa que ahora es difícil, ¿no? No nos imaginamos cualquier cosa que ya sea antes o el pre-COVID, parece que nos cuesta un poco o nos saltan las alarmas diciendo cómo esa gente está tan junta o cómo no lleva mascarilla. Pero bueno, quitando y dejando esto un poco a un lado, el juego del teléfono, para que el que no lo conozca, un mensaje que se transmitía de boca a oído solo al siguiente, a la persona que tuviéramos contigua, se transmitía el mensaje. A veces, ¿qué ocurría? Que la más de las veces, si no la totalidad, que el mensaje inicial al mensaje final, cuando se acababa el hilo o la línea de personas, que tampoco es que fueran un montón, yo qué sé, 8, 10, 15, o sea, tampoco una cosa bárbara, pues era totalmente contrario o bastante diferente a lo que al principio realmente el mensaje que se había entregado. Entonces, depende mucho de cómo el emisor vocalizara, cómo el emisor lo dijera con una serie de pautas, cómo el emisor tuviera un lenguaje claro, pudiera decirlo, porque a veces se decía, siendo un juego tan rápido, que se oía ruido y tú transmitías un ruido y ibas... Pero bueno, es interesante poder tener en cuenta esto, ¿no? Ese juego del teléfono. ¿Qué harían cuando queremos entender o buscar una buena comunicación? ¿Qué harían los buenos comunicadores, los grandes comunicadores? Pues los grandes comunicadores, una de las primeras facetas es que toman decisiones. Toman decisiones para ellos y para los demás y deciden qué comunicar. Porque es muy importante saber qué queremos decir, ¿no? Y para poder saber qué queremos comunicar, no hay una gran o una buena comunicación si no hay una buena comunicación interna. Aquí quiero hacer un inciso. Antes he estado hablando yo de la comunicación hacia afuera, con todos los reinos de la naturaleza, pero aunque he dejado una pequeña muestra de poder decir que también depende de qué despertar interior cada uno de nosotros tenga, o qué calidad humana podríamos incluso añadir, influye bastante esa parte. Entonces, la comunicación, antes de ser externa, primeramente debe de ser interna. ¿Cómo nos hablamos a nosotros? ¿Qué discursos internos tenemos? Nos hablamos interiormente diciéndonos, bueno, venga, en la siguiente podemos, vamos, ánimo. O nos estamos todo el día también criticando, enjuiciando a nosotros mismos, diciendo, no, pero ¿cómo no has podido? ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no has sabido? ¿Cómo no te atreves? Esa sería la base, el quid de la cuestión para cómo luego nos relacionamos con el mundo exterior. En la medida que mejoramos nuestra capacidad de conocernos a nosotros, nuestra capacidad de poder entender que la misma vida es un aprendizaje y que el mismo proceso
de la comunicación, donde también la comunicación sería ese encuentro, ese fluir o esa forma de conocernos. Esa comunicación, primero y fundamental, nos incumbe a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos tenemos paciencia? Si nos tenemos la suficiente paciencia para decir, venga, ánimo, que la siguiente saldrá mejor. O si nos torturamos y pensamos lo mal que nos vemos cada uno de nosotros. A partir de ahí, y podríamos poner muchos más ejemplos, a partir de ahí todo va a coger ese tinte o esas características, ese tono de cómo tenemos esa capacidad de relacionarnos o de comunicarnos con el exterior. Que cuando digo relacionarnos, este es otro de los puntos interesantes que me parecen. La comunicación lo veo un proceso de relación. Y en las relaciones tenemos la capacidad de abrir ventanas, la relación con comunicación, abrir ventanas, abrir puertas incluso, o empezar a poner obstáculos o levantar muros. Y entonces es cuando o fluye la vida, fluye esa vibración, fluye ese sonido, fluye lo que es esa capacidad que tenemos de conectar los seres humanos de corazón a corazón, o empezamos a poner obstáculos, muros, divisiones, alejamientos, encontronazos, y hay fricción. Y si hay fricción, antes o después, hay agresión o hay guerra. Entonces, siempre comunicamos lo que somos. ¿Qué ocurre con los grandes comunicadores? ¿Qué hacen? Los grandes comunicadores no suelen trabajar en concreto para aprender a comunicar mejor. Los grandes comunicadores no trabajan para comunicar mejor, sino que lo que hacen es trabajar para ser mejores, para tener una mejor versión de ellos mismos, y entonces por eso comunican bien. Y volvemos otra vez a la parte interna. En la medida que yo me conozco más, conozco mis reacciones, tengo esa capacidad de control, de poder canalizar, tengo entonces también la capacidad de expresarlo con mayor dominio, con mayor capacidad hacia el exterior. Una de las cosas que empezamos a ver con la comunicación justamente es lo que más nos puede venir a la cabeza sería una conversación. Y hay gente que llega a decir que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos. O por el contrario, nos jugamos la vida en las conversaciones que no tenemos. A veces nos escondemos o nos parapetamos detrás de mails, de chats, de WhatsApp, por no realmente recurrir o a abordar una conversación. Podríamos hablar de menos escondernos detrás de mails y más conversaciones. Más conversaciones, pero que sean inteligentes, verdaderas, que sean conversaciones de encuentros, que nos hagan y nos ayuden a superarnos, a aprender de la vida, a aprender de nosotros. Esto sería el concepto de lo que son conversaciones inspiradoras, donde estamos empezando a cambiar en ese contacto, en ese encuentro, en ese querer recorrer o querer llegar las dos partes, sean dos personas, sean dos empresas, sean dos familias, sean dos países, a un encuentro, a un punto de conjunción donde, como vamos a ver luego más adelante, las dos partes ganen. No sea yo gano y tú pierdes, o tú pierdes y yo gano, o al revés, no sé si lo he dicho bien. Creo que me entendéis. Donde las dos partes ganen porque se ha tenido en cuenta las necesidades de ambas, los anhelos de ambas, los sueños de ambas, las capacidades de poder desarrollar y superar de ambas. Con referencia a esto, hay veces que decimos a ese problema que se tiene o a ese le falta una conversación inspiradora. Es curioso que si hay una falta de comunicación, se genera un conflicto. Y si hay un conflicto o un problema, es que ha habido
o ha faltado una adecuada conversación o comunicación. Pero que sea sincera, que sea abierta, que sea humilde incluso y que se quiera aprender y que se tenga la intención de querer llegar a un acuerdo. Es cierto que esto no siempre es fácil, es cierto que hay veces que se llevan una mochila con mucho lastre. Luego vamos a verlo más al final, quizás con algunos pasos, con 4 pasos, para poder realmente aportar alguna parte de estos ejercicios. Hay conversaciones donde hay personas que te ayudan a liberar y hay otras personas como que te aplasta o te cargan, ¿no? Y entonces es como cuando viene alguien y dice, ¿quieres que te cuente mis últimos problemas? Y dice, no, perdona, ya con los últimos, con los penúltimos, perdón, me conformo, no necesito más. Es de ahí que a veces se habla y se dice que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. Si miráramos la vida en términos de conversaciones, podríamos ver y valorar qué piensan los demás de mis conversaciones, qué piensan mis compañeros, mi familia, qué piensan mis colegas, cómo son nuestras conversaciones. ¿Cómo son tus conversaciones? Son conversaciones que ayudan a desarrollar. ¿Son conversaciones edificantes o son conversaciones para pasar el rato? Que también hace falta a veces. Pero si la cantidad de tiempo es más de cosas banales o de cosas superficiales o de cosas aparentes o de cosas realmente que mañana ya no van a estar, pues quizás estamos perdiendo un poco el tiempo en aspectos tan pasajeros. ¿Quién no tiene a veces una conversación pendiente? Pues en un mundo que vivimos a veces tan rápido, tenemos, yo creo que todos, conversaciones pendientes. ¿Cómo podríamos entender que el poder de la conversación? El poder de la conversación se basa fundamentalmente en 2 factores. Estos 2 factores, el primero sería la calidad de la argumentación. La calidad de la argumentación uno tiene que ser capaz de construir un mensaje claro, sencillo, simple, directo, estructurado y apoyado con datos y un mensaje convincente. Y el otro factor que nos ayuda a tener una conversación más potente, que busque una capacidad de ese encuentro, sería la empatía. Yo sé que se ha hablado muchas veces mucho de la empatía, pero quizás solamente se ha hablado. La empatía la necesitamos aplicarla, practicarla. Y hay una receta importante. Cuando algo nos cuesta, hay 3 factores. Es practicar, practicar, y a que saber ya la tercera, practicar. Entonces, la empatía sería la capacidad de sintonizar con el estado de ánimo de la otra persona o de la otra postura o de la otra empresa, familia, país, como hemos dicho antes. Si no ocurre esto, pues si hay mensajes mal preparados, pues se improvisa, no llegamos a algo, no tenemos estructurado mentalmente, no tenemos estructurado a nivel organizativo lo que queremos transmitir, comunicar. Y si falta la empatía, pues podríamos decir que hay un gran analfabetismo emocional. Y entonces a veces se ocurre que hay rechazo o que hay conversaciones explosivas. Después de una conversación explosiva donde se tensa la situación, quedan relaciones rotas. Aquí me viene también una idea asociada, que es hace 2500 años, un gran personaje que trajo un mensaje increíble para toda la humanidad, Siddhartha Gautama Buda, el Buda, el iluminado, nos hablaba con referencia a un instrumento musical, que curiosamente la música es uno de los lenguajes, tanto con la música y con el baile, uno de los lenguajes más universales. El Buda nos decía
tocando un instrumento musical, aunque bueno, hay leyendas que dicen que él estaba escuchando una pastora cuando estaba ya casi a punto de, estaba muy famélico, estaba a punto de sucumbir, y fue ese momento decisivo donde pudo escuchar un mensaje. Algunos dicen que es una pastora, otra una barquera. Siempre en la parte de los cuentos o de la mitología hay diferentes versiones. Lo importante es que nos quedamos que es un instrumento musical donde hay una cuerda que decía la pastora: si la cuerda está muy floja, no suena. Si la cuerda está muy tensa, ¡crax!, se rompe. Cuando la cuerda está muy floja, serían estas conversaciones que tenemos pendientes, pero las retrasamos, las retrasamos, las retrasamos, y cada vez que las retrasamos más difícil se hace. Cuando la cuerda está muy tensa, como hemos dicho, después de conversaciones explosivas, ¡clax!, la cuerda se rompe. Tendríamos que pensar qué conversaciones tendríamos pendientes y volver a conectarlo con conversaciones inspiradoras. En este punto os lanzo un reto de una propuesta atrevida. La vida es mucho más interesante si nos atrevemos. Pues una propuesta con referencia a la comunicación y al arte, que sería el cómo poder aplicar aquella parte que necesitamos en cada momento según las circunstancias. Escoger una conversación pendiente y convertirla, transformarla en una conversación inspiradora. Y así iremos sanando nuestro interior, sanando nuestras relaciones, y se nos irán abriendo puertas. ¿De qué manera se nos pueden abrir puertas? En la antigüedad, en la mitología griega, el dios Jano, además de otras muchas cosas, es el dios de las puertas, es el dios de los comienzos, es el dios de las transmisiones y de las finalidades. Este dios aporta, con esta inteligencia primordial, fue el que trajo el lenguaje. Y entre ese lenguaje nos ayudaba a saber hablar, a saber pensar y a saber sentir, que sería el equivalente, ¿no?, de saber hablar, como ahora vamos a ir viéndolo. Entre otras muchas cosas, quiero incidir en lo que dice el concepto del dios Jano con referencia al lenguaje, y como fue el protector de las alianzas y de los tratados, le daba valor suficiente para que esa ley, y que se respetara la ley y el respeto a lo que eso se debe, ¿no? Bastaba entonces en la antigüedad nombrar el nombre de Jano para cerrar un compromiso, de ese compromiso que de ninguna manera se iba a quebrantar. Es entonces que en la antigüedad, y estamos hablando de la mitología romana, pero no sé, si nos vamos y pensamos en nuestros abuelos, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, dependiendo la edad que cada uno tenga, nos cuentan y nos hablaban, tantas veces nos han dicho esto, que con un simple apretón de manos quedaba el trato cerrado y no había nada que lo pudiera quitar ni mover. En este concepto, en este sentido, Jano trae otra vez este concepto de ese compromiso, del sentido de dar la palabra. Yo he dado mi palabra y que nadie viniera a quitármela porque yo he dado la palabra. Ese concepto de la palabra empeñada. Y entonces, la palabra, ¿qué valor tiene la palabra? En la palabra, al principio de todo, siempre fue el verbo. En los primeros tiempos, todos los textos sagrados hablan del verbo. El verbo como ese sonido primordial que lleva una energía suficiente para ir despertando y para ir despertando el mundo y desplegando las infinitas formas de vida. El sonido. Luz y sonido es lo que desde el principio hay, y en todos los textos sagrados desde el principio está así. Luego del sonido, ese sonido se convierte en palabra, como decíamos antes, esa palabra
he dado mi palabra, ese compromiso de la palabra. Si lo dices, lo haces, y si no, no lo digas. Eso es algo que me suele gustar decir, a mí. Si nadie te está diciendo a veces algo, que digas, pero quizás tomamos muy a la ligera hoy en día decimos cualquier cosa y luego nos desdecimos, o como decía yo antes, detrás de un mail o de un WhatsApp, pues a última hora uno dice, pues no voy, ya está, uno no da la cara. Nos escondemos detrás de poder ofrecer algo que hemos dicho que vamos a hacer. Tendríamos que ser más consecuentes con aquello que emitimos, porque ya estamos lanzando un mensaje y le llega a un receptor. Luego habría que desdecirse, o como se diga. Bien, estamos hablando de que luego este verbo se hace palabra, se hace sonido, se hace palabra, y como cada palabra representa y conlleva una idea precisa, concreta, ya en la antigüedad se hablaba sobre los nombres sagrados iniciales donde cada palabra designaba algo concreto y se sabía su verdadero nombre. Aquellos sacerdotes que conocían el verdadero nombre de las cosas tenían el poder sobre estas cosas. Era esa manera de invocar. De hecho, incluso a veces podemos ver en películas de estas de terror, que cuando dicen, ¿cómo se llama ese ogro, ese fantasma o esa cosa que nos da miedo? En la medida que le empezamos a poner nombre o en la medida que sabemos decir qué cosa es, qué nombre tiene, ya no hay tanto miedo, ya no hay tanta diferencia, ya no hay tanto terror o pavor. En la medida que le ponemos y sabemos el nombre de las cosas, tenemos más capacidades, tenemos más potencialidades con referencia a esos aspectos, a esas cosas. El lenguaje que es un elemento de comunicación directa con lo humano y con lo sagrado y con el resto de cosas manifestadas, ¿no? Ya en la antigüedad a veces nos cuentan que hubo personajes que podían hablar con pájaros, con plantas, incluso con elementos de la naturaleza. Quizás hemos perdido determinados lenguajes que antes se tenían o quizás nos estuvieran contando demasiados cuentos antes. La cosa es que no lo contaban, algo será. El lenguaje en la palabra hablada fue creciendo conforme a la memoria, porque se aprendía a través de escuchar, a través de las ideas simbólicas que se retenían. Entonces, antiguamente la mayoría de las cosas, por no decir la totalidad, había aspectos concretos, sagrados, que sí que se retenían, pero la mayoría de las cosas era una transmisión oral. Esa transmisión oral se fundamentaba en la comunicación y se transmitía, como este juego que he dicho antes del teléfono, de boca a oído. Había que saber hablar, pero sobre todo había que saber escuchar. Y para saber escuchar, los poetas griegos también del siglo VI y V antes de Cristo conocían de memoria todas las obras que componían y todas las obras que cantaban. Fue poco después cuando ya se empezaron a escribir y, como decía, siempre quedaba un testimonio y donde había una parte de escritura sagrada que conocían los sacerdotes para la memoria histórica. Se buscaba entonces, con referencia a la palabra luego adquirió varias formas de lenguaje: el hablado, el escuchado, el escrito y el leído. Para hablar había que saber hablar. Para escuchar hay que saber escuchar. Para escribir habría que saber escribir. Y para leer habría que saber leer. Vemos que necesitamos un paso previo de saber o de aprendizaje o de entrenamiento para conectar de forma mucho más profunda con aquello que queremos ver. Antes de hablar habría que saber escuchar. Antes de escribir habría que saber leer. Y si no, podríamos entender que
Quizá lo que proponían para entrar a la escuela pitagórica eran un proceso acusmático, un grado acusmático, de 5 años de callar para escuchar y luego poder hablar adecuadamente. Estos principios pitagóricos de escuchar en silencio quizás estuvieran equivocados o quizás no estuviera de acuerdo. Bien, entonces decíamos que lo primero es saber escuchar. Vamos a ampliar un poquito más el concepto de saber escuchar. A mí me gustan mucho los perritos, los animalitos. En su época que yo tuve un perro, Sarón, para todos aquellos que conocen, siempre cuando los cachorros son pequeños, ellos tampoco saben aún hablar, en este caso ladrar o comunicarse con su lenguaje. Y siempre se ha dicho que los cachorros, cuando son, en este caso de los perros, pero sería, imagino que extendido al reino animal, cuando oyen escuchar a otros perros, ¿qué es lo que hacen? Ponen las orejas un poco así tiesas, un poco así como más atentas, porque están aprendiendo a cómo se tiene que hacer. Entonces es curioso, ¿verdad? Que los perros, incluso el reino animal, aprende a usar su lenguaje después de que haya escuchado primero. Entonces es necesario y es un paso previo saber escuchar. Entonces, como toda comunicación tiene factores vitales y en esa comunicación sería qué vamos a comunicar o qué vamos a intercambiar. En ese querer intercambiar, en ese escuchar, para poder hablar después tendríamos que dejar y saber cómo van a fluir nuestras emociones, cómo van a fluir nuestros pensamientos para poder hablar. Y entonces, en ese caso, para cómo fluyen los pensamientos y las emociones de una persona a otra, como decía antes, primero también tenemos que saber escuchar nuestro interior, saber escuchar el exterior, para luego poder comunicar lo que tenemos en nuestro interior con lo que vamos a poder expresar al exterior con referencia a nosotros. Para ello necesitamos tener las ideas claras. Tener claro cuando empezamos, cuando terminamos, qué mensaje concreto queremos comunicar. En la conversación se permite un intercambio y para ese intercambio se necesita sostener nuestras opiniones a la vez que escuchamos las razones del interlocutor. Pero necesitamos sostener y para eso nuestros pensamientos, nuestras opiniones, ¿no? Para conversar entonces, fundamentalmente, sobre todo hace falta saber escuchar. El que solo se escucha a sí mismo, el que solo se escucha su voz, el que solo escucha sus propias ideas y se siente atraído por el sonido de su propia voz, el que no concede importancia a la existencia de otras personas o de otros planteamientos o de otras palabras, jamás podrá conversar. Jamás podrá entablar una buena y una verdadera relación humana, una saludable relación humana. Hay que saber escuchar y para saber escuchar vamos a ver algunos puntos, ¿no? Para saber escuchar, como decíamos antes, ese concepto de la empatía hay que tomar en consideración a la persona que tenemos delante. Hay que buscar un contacto visual, una posición también adecuada, como en la comunicación se suele decir que solamente el 7% es con referencia a la palabra, a lo que decimos, o sea, a la palabra en concreto. Un 35% es con referencia a la calidad de la voz, al tono, al timbre, a la duración, ¿verdad? Todos estos factores con referencia a la voz. Y un 55% es esa parte no verbal que tiene que ver con nuestra posición, con nuestra imagen, con la coloración de la piel, con diferentes formas, con diferentes aspectos de nuestra posición, de nuestra parte no verbal. Escuchar entonces es un arte.
es un arte que se puede aprender. Requiere atención, requiere valorar aquello que que entendemos, requiere leer con los ojos, requiere leer y entender no las palabras, sino aquello que la otra persona quiere decir, más allá de las palabras. Y muchas veces comunicamos por la posición, por la forma de nuestro lenguaje corporal, por una forma de comunicarnos o de una forma de comunicarnos quizás más abierta. Comunicamos mucho más por lo que sentimos, por lo que no decimos, por lo que expresamos sin decir, que lo que es realmente por las palabras en concreto. Entonces tenemos que escuchar y en ese escuchar es una buena oportunidad para poder calibrar nuestros pensamientos. Y el peso es como una buena oportunidad para poder entender cómo son nuestros pensamientos y cómo son los pensamientos del otro, ¿no? En la escucha es interesante poder intervenir en el momento oportuno, no cortar, no parar, no interrumpir bruscamente por decir, es que se me ha ocurrido y además introducir cualquier cosa que no venga al caso, sino que tenemos que tener muy en cuenta lo que la otra persona dice para no pasar por alto esto y enlazar su conversación con lo que nosotros queremos introducir, porque si no, no sería una conversación de dos, no sería un diálogo, sería un monólogo y otro monólogo, pero un monólogo y otro monólogo no llevan a un diálogo. Un monólogo tiene un punto central y otro monólogo tiene otro punto central. Un diálogo, una conversación, no son dos circunferencias con un punto central. Sería más una figura, si lo queríamos ver, si lo quisiéramos representar como una figura, sería como una elipse que tiene dos puntos centrales, que son los que configuran cuando se dibuja con el compás estas partes externas. Entonces, esa conversación, ese poder intervenir, tiene un hilo conductor. Ese hilo conductor tiene que ser un hilo inteligente para que la conversación tenga un sentido, tenga un principio, tenga un medio, tenga un final. Esto es como cuando cantamos o incluso cuando hablamos. En una frase, en una canción, se empieza con un tono más alto y luego se acaba. Si se queda algo arriba, no se ha acabado. Se tiene que dar la entonación de que ha acabado, ¡pam!, de forma un poco más grave. Entonces, escuchar es comprender y es comprendernos. Y tenemos esa doble dirección de ese feedback que yo hablaba antes. El que es capaz de conversar, el que es capaz de comunicar, es aquel que sabe recoger tesoros escondidos que hay en todos los rincones, que hay en todos los momentos de la vida. Desarrolla la observación, desarrolla la paciencia, desarrolla el respeto hacia el otro y desarrolla la capacidad de pensar. Saber escuchar es entonces la mejor manera de saber hablar. Quien aprende a escuchar correctamente mejora su capacidad de atender, de comprender y también de aprender. Entonces llegamos a saber hablar. Saber hablar que primeramente hemos tenido, como decíamos, saber escuchar. El saber hablar lleva implícito quizás una dificultad, que es como estábamos remitiéndonos en el punto anterior, que es saber expresar aquello que pensamos y lo que sentimos y poderlo decir correctamente. Hablar, escuchar, en fin, dialogar, requiere también de ese aprendizaje. ¿Qué sería hablar? Hablar sería utilizar este lenguaje verbal que estamos hablando. Pero para poder saber hablar, necesitaríamos aprender a sentir y aprender a pensar. O saber hablar sería el resultado de aprender a saber qué sentimos y a saber qué pensamos para luego poderlo expresar de la manera más adecuada, de la manera más correcta. Entonces, saber sentir
requiere un conocimiento de nuestras emociones, requiere que nosotros hayamos indagado en nuestro interior y poder diferenciar y poder dar un nombre a qué sentimos. No simplemente uno está a veces irritado y siempre decimos irritado, estoy cansado, estoy... No, pero a veces tiene una connotación. ¿Qué sería si estoy cansado, o estoy irritado, o estoy agotado, o estoy exasperado, o estoy... Todas estas diferentes connotaciones tienen mucho que ver con una agilidad emocional, con una agilidad intelectual, para ir más rápido a poder definir, a poder diferenciar qué es lo que sentimos. Y además también qué es lo que pensamos, para que no se quede en algo superficial, sino que podamos ahondar en nuestro interior y podamos como despertar algo más, ¿no? Ese saber pensar, que guardaría unas mismas similitudes de lo que hemos dicho, de saber sentir, es aquella parte que necesitamos saber identificar nuestras ideas, poderlas clarificar al máximo y relacionarlas unas a otras de una manera coherente, de una manera adecuada, de una manera donde necesitemos unas pocas ideas, pero luminosas, para poderlas lanzar de manera clara, ¿no? A partir de allí ya podemos hacer podríamos pensar y establecer una serie de relaciones, de comparaciones o de analogías que nos ayuden entonces a realizar un razonamiento y una comprensión mayor. Mientras permanezca en nuestro interior todo un tumulto a veces de pensamientos alocados o de emociones que nos alteran, difícilmente vamos a poder comunicar bien. Necesitaremos empezar a poner un poco más de orden en nuestro interior para comprobar que canalizamos de forma más adecuada. Hablar por hablar son muchos los que practican, pero como decíamos, primero hay que saber escuchar y poder llegar a un diálogo. Decíamos antes que uno de los aspectos más fundamentales de este saber dialogar sería como un arte musical, ¿no? O como la música es uno de los lenguajes más universales. Pues como el arte musical, para saber dialogar, como si cada uno de nosotros fuéramos un instrumento y estuviéramos formando parte de una orquesta, cada uno de los instrumentos tiene que tener su voz, su espacio. Esto es fundamental. Hasta que cada persona con su instrumento no tenga su espacio y deje espacio a los otros que tienen que intervenir y no ocupar todo el tiempo, entonces es cuando habremos empezado a aprender a saber dialogar. Necesitamos nuestro espacio y dejar espacio de los demás, donde de forma armónica cada uno de estos instrumentos, cada una de estas notas, cada uno de estos aspectos que conforman esta orquesta o este conjunto humano, donde cada uno aporta en una conversación algo, pero hay que ser muy respetuoso para no ocupar todo el tiempo, no ocupar con nuestra voz todo el espacio, sino saber que los demás también tienen un tiempo de intervención y tenemos que dejar ese tiempo. Entonces es cuando se irá ocurriendo ese maravilloso arte de lo que es la comunicación. Saber hablar, saber tener un diálogo, una convivencia, para así de esa manera saber vivir. Hasta que la comunicación no se produzca de corazón a corazón, no habrá una verdadera transmisión. Necesitamos que nuestro corazón necesitamos que sea desde nuestro corazón que surja la comunicación, que surja la transmisión. Y vuelvo entonces a recordar que todo comienza desde nuestro interior. La victoria comienza en el interior, o el proceso comienza desde el interior. Y ya decía Antoine de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos.
Aquí quiero aportar entonces aspectos desde este corazón. Quiero aportar cómo desde los años 60 ya hay un mayor crecimiento, pero algo que viene desde muy atrás, desde Gandhi, que fue aquel que empezó a plantar las primeras semillas de una comunicación no violenta. Hay toda una corriente de comunicación no violenta que... ¿por qué no violenta? Porque quizás nos hemos educado o hemos crecido en un ambiente que, aunque estemos acostumbrados, pero quizás sean ambientes y formas violentas. Y habría que ir limpiando, eliminando, transformando esa comunicación violenta en una comunicación más amable, más de corazón, más pacífica, ¿no? Pero no violentas para poder realmente hacer esta modificación. La comunicación no violenta despierta justamente amor, agradecimiento, respeto, cariño, comprensión, compasión e interés por los demás. Seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Esto es a través del lenguaje, de la comunicación, de la relación entre seres humanos que podemos hacer un cambio. De la comunicación no violenta podríamos hablar mucho y hay muchos talleres y muchos enfoques. Hay un libro de comunicación no violenta que recomiendo que lo podáis ver y leer. Es muy interesante, es de Marshall Rosenberg y voy a destacar, por la brevedad del tiempo, de lo que es una charla, voy a destacar los cuatro componentes de la comunicación no violenta. Ahora no sé si Ana, que tenemos aquí de realizadora, que tanto ella como yo nos estamos estrenando, puede poner una imagen y compartir una imagen en la... bueno, si no puede compartirla, yo voy a comentar estos 4 aspectos de lo que es la comunicación no violenta. Porque yo lo tenía por ahí, pero no sé si... A ver... Bueno, yo sigo hablando. La comunicación no violenta tiene 4 componentes, 4 premisas o 4 pasos. El primero de todos es que hay que observar. Igual se me ve mucho, ¿no? Pero, ¿veis? Así ya se me ve el ojo un poco más. La primera es que tenemos que observar. Observar y poder traducir los hechos como son lo más fiables, de forma más descontaminada y más ecuánime, tal como son, sin evaluaciones y sin juicios. Poder observar de forma muy objetiva. Cuando observamos los hechos de forma objetiva, podemos comprobar cómo nos sentimos, qué nos hace sentir esos hechos. Y entonces podremos diferenciar qué tipo de emoción es la que viene a ocupar ese espacio, qué emoción es la que nos hace sentir observar esos hechos. Pero también sin culpar a nadie, sino más bien cómo yo me siento en base a eso que yo veo. Y volveríamos a poner otra vez el corazón, cómo yo me siento. Luego quedaría otro aspecto que es en base a eso, yo tengo una serie de necesidades. Aquí falta algo. Aquello que falta es la necesidad que yo siento, la necesidad que yo tengo. Y antes de pasar al cuarto, donde vemos una observación, un sentir y una necesidad, solo se va a lograr una real conexión cuando se toma en consideración por las dos partes las necesidades tanto de unos como de otros. Como decíamos antes en la conversación, en el poder de la conversación, yo tengo que poder ponerme a conversar con la otra persona, con la otra grupo, familia o país,
cuando yo tomo en consideración lo que también la otra persona necesita o la otra parte necesita, no solo mi parte. Entonces, solo se va a lograr una real conexión cuando se toma en consideración justamente esas dos partes, ¿no? Las necesidades de ambas partes. Y es cuando entonces podremos decir, la cuarta sería, tengo una petición. Es como que levanto una manita, ¿no? Esta es la petición que yo tengo. Esta petición tiene que ser específica, concreta, concisa, clara y solo una petición por vez. No es decir, ahora te traigo y te digo todas las cosas que tengo guardadas en todo el tiempo. No. La petición tiene que ser muy clara, concreta, concisa y en el tiempo para realizar, en base a lo que antes hemos dicho. Yo sé que esto lleva muchísimo más aspectos, incluso hablan de poder tener 4 orejas, ¿no? 2 orejas de modo chacal y 2 orejas de modo jirafa. Las 2 orejas de modo chacal, hay un chacal que primero se mira así, dice, ¡oh! Es el que se culpa, ¡oh! ¿Cómo estás diciendo eso? ¿Cómo te estás hablando a ti? Y hay otro chacal que dice, pues ahora el culpable es el otro, el de fuera. Y luego está el modo jirafa, que cómo nos vemos también a nosotros y cómo vemos a los demás. Porque dicen que la jirafa tiene un corazón, es uno de los animales que tiene el corazón más grande, que tiene la capacidad de poder ver a los demás con ese corazón tan grande y poder elevar y adaptarse y acomodarse a lo que ver por encima, algo más alto y también hacia los demás, ese modo jirafa. Bien, sé que hay, con referencia a la comunicación no violenta, el propósito que se tiene con referencia a esto es poder desarrollar algo que todos tenemos, algo que todos sabemos hacer, pero de una manera aún más natural, de una manera donde se pueda expresar una generosidad natural en cada uno de nosotros. Todos lo sabemos, todos lo tenemos y todos tendríamos que recordar la cualidad y la capacidad de dar en cada momento y de momento a momento, en cualquier conexión, esa capacidad de podernos poner en lugar del otro con mayor conexión, ¿no? Y que entonces pudiéramos jugar al juego de la vida de hacer la vida más maravillosa y no jugar al juego de quién tiene razón, porque entonces entraríamos con el premio y el castigo y siempre habría una dualidad donde queremos salvar esta dualidad e irnos más allá. Tendríamos que poder fluir y dar desde el corazón. Si damos desde el corazón, todo va a llegar de forma mucho más adecuada. Si damos desde nuestro interior, desde lo mejor de nosotros, esto es saber escuchar. ¿Qué mundo interior tenemos? Esa parte de nuestro mundo interior, pero un mundo interior por arriba. Porque a veces puede haber un mundo interior muy pequeño, muy ruin, que no es esto lo que buscamos, sino que ese mundo interior esté conectado a aspectos mucho más elevados, con aspectos más elevados, como vamos a ir viendo ahora. Antes os decía que en las conversaciones a veces se generan conflictos. Dentro de la comunicación no verbal hablan de que el conflicto es una maravillosa oportunidad si nos manejamos y si los manejamos o navegamos, como queráis, o manejar o navegar con cierta conciencia. Entonces, un conflicto se convierte en una gran oportunidad de encuentro para poder conectar 2 posiciones diferentes que lleguen y que vayan a un mismo o a un acercamiento. Si a lo mejor están muy separadas, al menos el conflicto, si nos atrevemos, como decíamos antes, a esa conversación que queda pendiente, qué conversaciones tenemos pendientes, y si nos atrevemos a cambiar de una conversación pendiente a una conversación inspiradora, esas 2 posiciones, al menos si las vamos acercando, a lo mejor de entrada no se van a confluir aún más. Bueno, todo llegará en la siguiente etapa, pero en determinados momentos o situaciones sí podemos llegar a un encuentro. Pues
cuando hay un encuentro, salimos de ese conflicto mucho más enriquecidos. Salimos hablando de posibilidades de estrategias, de cómo poder lograr aquello que las dos partes necesitamos, ¿no? Es cierto que aquí tenemos que poner mucha empatía, como decíamos antes, y para poder lograr la empatía necesitamos esa receta mágica que es practicar, practicar y seguir practicando. La empatía es un trabajo delicado, es un trabajo que se hace día a día, es un trabajo cotidiano que nos va a llevar toda la vida. Es un trabajo de ir conociéndose, es un trabajo de ir conociéndonos a nosotros mismos. Es un trabajo de ir conociendo los diferentes escenarios, los diferentes contextos, las diferentes circunstancias que la vida nos va trayendo y cómo poder adaptarnos a todo eso. Todos tenemos una bondad infinita. Todos podemos sacar aquello que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que atrevernos a poderlo sacar. Uno de los mayores conflictos que ha tenido que superar este señor, Marshall Rosenberg, y aunque tuvo que mediar con conflictos entre Ruanda y Burundi, entre conflictos en Sierra Leona, conflictos entre israelíes y palestinos, decía que algunos de los conflictos más amargos se dan en aquellos componentes de una pareja, de un matrimonio, y entre los padres y los hijos. Si eliminamos la imagen del malo o del enemigo, del otro, y vamos viendo más las necesidades insatisfechas del otro, aquello que no se oye en las críticas, porque el conflicto no se resuelve por sí mismo. La crítica es igual a una necesidad insatisfecha. Entonces, podríamos entender que a veces hay conflictos que no están superados, pero esa parte de bondad y que llevamos en nuestro corazón lo puede ir remediando todo. Para esto traigo a colación un cuento, de la cantidad de veces que hemos hecho cuentacuentos, un cuento que se titula El árbol de los problemas. Había un señor que por la noche, cuando llegaba a su casa, antes de entrar a su casa, se acercaba a un árbol cercano y estaba allí un rato. Y luego entraba a su casa. Al día siguiente, volvía, salía de su casa, por la mañana se acercaba al árbol y se iba. Y así sucesivamente, un día y otro y otro. Su vecino, que observó lo que todos los días hacía, sentía una curiosidad de esa emoción y quería saber por qué. Tenía una necesidad de querer entender qué hacía su vecino. Y entonces le hizo una petición. Le dijo: hola vecino, veo que todos los días cuando llegas a casa te acercas a ese árbol que tenemos aquí. Y luego entras. Y por la mañana, cuando te levantas, vuelves a acercarte al árbol y luego te vas. Y claro, tengo curiosidad de saber por qué te ocurre esto, por qué haces esto. Y entonces le dijo: este es el árbol de los problemas. Yo cuando vengo de trabajar, vengo a veces pues con problemas, con preocupaciones, con rabia, con alteración de las cosas que me han ocurrido en el día. Y entonces voy a ese árbol, me acerco a él, es como que lo abrazo, le dejo allí los problemas porque mi familia, mis hijos, no tienen la culpa, ni tengo yo que acarrear con estos problemas con referencia a ellos. Entonces los dejo allí y entro a mi casa sin estos problemas, sin estas preocupaciones, y puedo atender a mi mujer, a mis hijos, puedo escucharlos, puedo estar con ellos. Al día siguiente, como allí he dejado una serie de problemas, me acerco otra vez al árbol y cojo los problemas. Pero qué curioso, cuando al día siguiente voy,
siempre hay menos problemas de los que dejé la noche de antes. Es para pensar, ¿verdad? Es curioso. A este respecto también, antes que hemos hablado del Principito, decía el Principito que todas las mañanas tenía que ir quitando estas matas, no sea que los baobab se hicieran muy grandes y pudieran hacer estallar su planeta, ¿no? Porque era un planeta pequeño. En nuestros cursos de filosofía que busca las causas, de filosofía comparada Oriente-Occidente, uno de los temas que vemos, entre otros es el Buda, entre otros es Egipto, y en Egipto hay unas máximas de un visir, de un sacerdote, las máximas de Ani, y traigo dos máximas. Dice una: la ruina de un hombre, la ruina de un ser humano, reside en su lengua. Cuida de no perjudicarte a ti mismo. También para pensar y reflexionar. Y otra máxima, también de él mismo, de Ani: busca para ti el silencio. Muy interesante. El silencio, la respiración. Necesitamos espacios para dar cabida en nuestras conversaciones. Necesitamos espacios para escucharnos. Necesitamos silencio para ver qué tenemos dentro. Necesitamos respirar. La respiración sería uno de los puntos clave. Necesitamos comunicar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Necesitamos hacer esa combinación. Quizás cuando aprendamos a conectar los dos hemisferios tengamos mayor capacidad de conocernos y de comunicarnos. Hay un tipo de respiración que se hace tapando un orificio, inspirando. Os animo a que lo podáis hacer conmigo, aunque sea un momento. Inspiramos por un orificio, lo tapamos y expiramos por el otro. Volvemos a inspirar por ese mismo, lo tapamos y soltamos por el otro. Así lo haríamos sucesivamente. Es una respiración que ayuda a conectar los dos hemisferios. Es una respiración que nos ayuda en momentos a veces de dificultad o de crisis, o cuando tenemos un momento de que hemos sido raptados por la amígdala, pues es un momento ideal para poder hacer esa combinación, porque cuando estamos en un momento álgido de irritación o de conflicto, nuestro cerebro se divide y no tenemos la capacidad de poder unir una visión temporal con una visión espacial que une estos dos hemisferios. Os invito a que lo podáis hacer. Ya nos queda poquito, no sé si... Quiero traer también algo interesante, una parábola de Platón, que es la parábola del ojo del alma. Yo me he traído dos monigotes, no sabía cuál de los dos traer para poder hacer esta parábola y os lo voy a enseñar. Tenía por ahí por casa. Lo voy a poner al revés para que se vea más, creo yo. Tenemos aquí un delfín y tenemos aquí un monigotito que se usa también para hacer un contacto, en este caso corporal. Y no sé cuál de los dos se va a poder ver mejor. Esta parábola del ojo del alma de Platón nos dice que según donde dirijamos esta especie de ojo, y ver los diferentes panoramas, y entonces comunica visiones oscuras, grises o francamente luminosas. Para poderos dejar esta idea, es como decir, si nuestra vista está siempre hacia abajo, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver sombras, vamos a ver peligros, vamos a ver a veces adversidades, porque nuestra visión está como muy enfocada hacia abajo, ¿no? Como si no pudiéramos ver nada más hacia arriba. Pero si con un esfuerzo, con un poquito de esfuerzo, pudiéramos elevar un poco, nuestra visión se ampliaría mucho más, ese ojo se ampliaría. Y entonces podríamos tener más capacidades de poder ver lo inferior, lo superior, y luego nos llega a decir, pero si con una firme voluntad somos capaces de elevar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba,
llegaríamos a ver y a conectar lo que tenemos en el cielo. Tendríamos esa luz, podríamos conectar con una parte más elevada y ese cielo, esa luz que podríamos conectar mucho más elevada, podría llevar belleza, alegría e iluminar nuestro corazón. Y entonces veríamos que tendríamos o la parte de abajo, la parte más o menos central, o una parte más elevada donde harían como este delfín, como suele hacer, que va surcando, ¿verdad? Y así podríamos ir olvidando nuestras estrecheces egoístas, nuestras estrecheces, nuestra ignorancia, y podríamos ampliar mucho más nuestras capacidades. Si mantenemos ese reflejo del cielo, de nuestro ojo del alma, todo será más fácil, todo se podrá hacer de forma más adecuada, sin tanto esfuerzo, y podríamos ir plantando esta semilla de voluntad, de comunicación, de común unión con algo más elevado y de felicidad en nuestro camino, en nuestro sendero, en nuestro camino por donde uno va transitando la vida, que no deja de ser un sendero. Y así podríamos cambiar o modificar estos quejidos que a veces nos duelen por risas que nos liberan. La sonrisa libera, la risa deja fluir y deja aflorar lo que hay en nuestro interior, y seremos naturalmente más aceptados por nosotros, por nuestra parte más elevada, por nuestro entorno, al dejar fluir ese espejo interior. Y ahí volveríamos a una de las máximas mayores que tiene la filosofía: conócete a ti mismo. No podremos hacer nada en nuestro colectivo, como antes decíamos, sé el cambio que quieres que haya en el mundo. No podremos hacer nunca nada realmente, no podremos dejar una huella en el mundo si primero no hemos superado, no hemos pasado previamente nuestras pruebas internas. Es el conócete a ti mismo. Partimos desde nuestra posición de poder, desde nuestra posición interna. Podríamos decir que está probada o es probada con los demás, en estas relaciones con los demás, y conforme a nuestro potencial y a estas pruebas es que podamos realmente dejar una huella en el mundo, con dejar el mundo un poco mejor de cómo lo hemos encontrado. Es así que se abre en nuestro interior todo un potencial. Se abre un verdadero potencial en nuestro interior, y más que nunca, necesitamos ahora más que nunca unión, una humanidad unida. Necesitamos sentirnos fraternos, unidos como hermanos, porque estamos todos bajo una misma casa, un mismo planeta, una misma casa. Primero necesitamos abrir nuestro corazón, luego poderlo expresar en el exterior y llegar a una integración de lo interno, lo externo, como antes os decía, con las diferentes orejas, ¿no? Aprovechemos entonces la capacidad de comunicarnos, la capacidad de relacionarnos, cada uno de nosotros, con cada vez una mayor calidad humana. Para eso necesitamos silencio, necesitamos respirar, necesitamos espacio. Y me gustaría acabar con dos ideas. Y si ahora hay alguna que otra pregunta, ¿qué tendríamos ahora en estos tiempos de COVID? Ya que muchas veces nos vamos a ver así, necesitamos aprender a sonreír con la mirada. Si aprendemos a sonreír con la mirada dice mucho, comunica mucho, porque la mirada nos dice que es la ventana del alma, ¿no? Es aquello por donde se asoma el alma. Y es cierto, hay algo donde incluso la luz en nuestros ojos actúan como una cámara fotográfica, donde la luz entra y se invierte y conecta, y en el fondo es algo curioso, ¿no? Aprendamos a sonreír con la mirada y aprendamos a abrazar con las palabras. Aprender a sonreír con la mirada, la sonrisa nos libera,
Y al abrazar con las palabras, abrazar sería como aquello que acoge, aquello que realmente nos lleva a una relación más humana y es aquello que realmente nos humaniza. Hasta este punto, aquello que os tenía que decir, quizás perdonar que no siempre tenemos tanta capacidad de poder manejar todas las capacidades y los medios que tenemos. Y no sé si hay alguna pregunta por ahí, me está diciendo Ana. Hola, a ver, entonces leo. Sobre el arte de la conversación en medios digitales, ¿no es cierto que los emoticonos esconden una incapacidad galopante a expresarnos con palabras? Pues sí, aquí lo dice María Teresa Cubas, es cierto. Como tenía que realmente elegir en una charla, no he hablado nada de la conversación o de la comunicación digital. He dicho algo muy por encima, donde a veces a través de los mails o de los mensajes o de los chats nos escondemos para no tener una conversación más directamente. Y sí es cierto, cada vez el lenguaje se hace más pobre, cada vez la capacidad de comunicarnos se hace más superficial, cada vez con los emoticonos simplemente decimos o ponemos 4 cosas y ya parece que ya nos hemos comunicado, pero estamos perdiendo la capacidad de conectar de una forma más humana, conectar de una forma más adecuada. Tendríamos que otra vez volver a saber leer, que es uno de los puntos que hemos dicho antes, a saber leer, a conectar con los clásicos que podemos aprender tanto de ellos y de esa manera poder tener conversaciones con más sustancias, con más profundidad, con más capacidad de conversar, de comunicarnos. Ese arte de la comunicación vendría entonces de poder adecuar, el arte sería el cómo poder adecuar, cuándo, cómo y qué, aquella parte de lo que quiero compartir. No sé si hay alguna pregunta más. No sé si hay alguna pregunta de algún espectador que podamos tener así en vivo o en directo. Yo quería poder acabar con una pequeña música, pero no sé si voy a ser capaz. Isn't it rich? Are we a pair? Near at last on the ground, you in midair, send in the clouds. Bueno, pues con este poquito de sonido, ya que hemos dicho que la música es ese lenguaje universal, agradecida, o estamos agradecidos desde aquí. Agradezco a Ana que haya podido hacer toda esta parte técnica, porque sin ella no hubiera podido ser posible. Agradezco a todos aquellos que se hayan podido poner en contacto y que quizá con el tiempo, como esto va a quedar grabado en YouTube, pues puedan verlo. Y no sé si Ana, ahora ya para cerrar, ¿quiere decir algo? No, gracias a todos, a los que habéis asistido y perdonarnos los problemas técnicos porque es la primera vez que emitíamos en directo y eso todavía no sabemos hacerlo muy bien. Pues eso es. Aún en la parte técnica aún cuesta un poco. Sí que lo hemos hecho de corazón. Tengo aquí mi corazoncito, lo hemos hecho de corazón. Queriendo poner todo nuestro corazón, nuestra alma en poder compartir algo que sirva para todos y cada uno, para la humanidad, para poder mejorar nuestra forma de relacionarnos. Y sigo pensando y estoy convencida de que la comunicación es una forma de autoconocimiento, de aprendizaje y es aquello que realmente nos puede llevar a una finalidad común, a ese concepto de unión, de humanidad común, de fraternidad, siempre y cuando nos podamos poner esa mayor y mejor calidad humana. Gracias a todos.